El regalo estaba envuelto en papel color marfil con un moño de satén, lo cual debió haber sido mi primera pista. Renata nunca hacía nada sin una intención oculta. Lo deslizó sobre la mesa del restaurante durante lo que se suponía que era mi cena de cumpleaños. Su sonrisa estaba ligeramente demasiado alta en su rostro, como algo colocado en vez de sentido. «Ábrelo», dijo, lo bastante fuerte como para que la tía Ceci le levantara la vista de su plato de pan, y nuestra madre, Dora, se quedara completamente inmóvil. Dentro de la caja, entre papel de seda, había un kit de prueba de ADN comercial. Renata dejó que el silencio se estirara antes de hablar. «Tal vez por fin explique por qué saliste tan diferente al resto de nosotros». Se rió de su propio chiste. Yo fui la única que no lo hizo. Dejé la caja junto a mi vaso de agua y le agradecí con un tono que había perfeccionado durante 37 años. Plano, imperturbable, ilegible. El miedo de Dora me dijo más que la crueldad de Renata. Algo ya estaba en marcha. Solo que todavía no sabía qué era, ni cuánto tiempo llevaba ocurriendo sin mí. Déjame regresar un poco. Crecí en una casa en Raleigh que desde afuera parecía exactamente una casa familiar. Un porche grande, un cornejo en el jardín frontal. Por dentro, funcionaba más como una jerarquía con muebles suaves. Mi hermana mayor, Renata, ocupaba la cima por derecho de nacimiento y personalidad. Era más ruidosa, más graciosa, más exigente, y nuestra madre Dora orbitaba alrededor de ella como ciertas plantas giran hacia cualquier luz disponible. Yo era la disposición más silenciosa, la que limpiaba sin que se lo pidieran, la que sacaba calificaciones excelentes y recibía reconocimiento educado, la que aprendió desde joven que ser útil era lo más cercano a ser valorada. Para cuando me fui a la universidad de posgrado, entendía de forma implícita que no era la favorita. Hice las paces con eso y construí una vida basada en la competencia, no en la aprobación. Me instalé en Filadelfia, trabajé en cumplimiento del sector salud, auditando sistemas hospitalarios, desenredando irregularidades de facturación, documentando lo que las instituciones preferían mantener oculto. Era buena encontrando lo que la gente enterraba. Mirándolo en retrospectiva, era una especialidad irónica para alguien que aún no había encontrado lo que su propia familia había enterrado sobre ella. Mi padre, Warren, murió 18 meses antes de esa cena de cumpleaños. Era un hombre sereno, económico con las palabras, pero no con la atención. El tipo de padre que recordaba lo que dijiste 3 conversaciones atrás y lo mencionaba con suavidad cuando importaba. Su muerte dejó una forma específica de ausencia en la que todavía a veces entró sin querer. Cuando él estaba vivo, la tensión entre Renata y yo tenía un límite. Warren no permitía que cruzara cierto punto. Después de que se fue, no hubo límite. La cena de cumpleaños había sido idea de Dora, pero la puesta en escena tenía las huellas de Renata. El restaurante estaba cerca de la casa antigua, donde Dora aún vivía. La lista de invitados era deliberadamente pequeña, solo familia. Dora pasó la mayor parte de la comida evitando mi mirada. Renata la pasó interpretando historias sobre su proyecto de remodelación, unas vacaciones recientes, su opinión sobre las decisiones de todos los demás. Siempre había tratado la conversación como un territorio que se conquista, no como un espacio que se comparte. Noté el regalo al inicio de la noche. Lo había traído con ella, lo mantuvo junto a su silla donde yo podía verlo pero no examinarlo. La presentación era teatral. Todo en Renata era teatral. Pero debajo de esa actuación esa noche había algo que no había visto antes, una clase específica de anticipación. No solo estaba siendo cruel. Estaba esperando un resultado. Envié el kit por correo la mañana siguiente, no porque me hubiera retado a hacerlo, sino porque su seguridad me inquietó de una forma extraña. Ella quería que yo hiciera esa prueba. Quería que después pasara algo que valiera la pena entender. Los resultados llegaron un miércoles silencioso, 5 semanas después. Estaba entre reuniones, de pie en mi cocina en Filadelfia cuando llegó la notificación. Me senté antes de abrirla. No se detecta relación genética con la línea materna Caldwell. Coincidencia probable con la familia Sarapin. Un nombre que nunca había escuchado. Leí los resultados 3 veces. Luego me quedé con ellos 2 horas antes de hacer cualquier otra cosa. El sentimiento no fue exactamente devastación. Fue más como ver cómo movían un mueble con el que siempre te tropezabas. Doloroso en el momento inmediato, pero clarificador.
Había pasado 37 años creyendo a medias que imaginaba la distancia en esa casa. Los resultados me dijeron que no había imaginado nada. No lo publiqué en un chat. Se lo reenvié directamente a Dora con una sola frase. Creo que ya sabes lo que dice esto. Me llamó a los 4 minutos, no para explicar, sino para contener. Su voz estaba fragmentada. Por favor, no lo compartas. No entiendes todo el panorama. Esto pasó hace mucho. Éramos diferentes en ese entonces. Dio vueltas a los hechos sin tocarlos. Nunca dijo, debí habértelo dicho. Nunca dijo, lo siento por cómo te enteraste. Lo único que repetía era, por favor. Renata envió un mensaje de texto. 3 palabras. Ahora ya sabes. La llamé esa misma noche. Contestó con tono molesto, como si yo interrumpiera algo más importante. Le pregunté directamente por qué lo había hecho. ¿Por qué la humillación pública? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué ahora? Hubo un silencio breve. Luego dijo, con una calma que era peor que el enojo. Porque papá sabía lo que yo había estado manejando, y necesitaba distraerte. Porque si estabas ocupada cuestionando quién eras, no ibas a estar haciendo preguntas sobre la herencia. Se hizo una pausa. He sabido esto durante 15 años. Lo he usado para presionar a mamá durante 15 años. Pensé que por fin iba a ser útil. Cortó la llamada. Me quedé sentada en mi apartamento, escuchando ese tipo de silencio específico que aparece cuando alguien ya se explicó por completo y no queda nada más que decir. Contacté a una abogada la semana siguiente. Se llamaba Patricia S., una mujer tranquila, metódica, especializada en disputas de herencias y que no parecía impresionada por nadie. Le llevé todo, los resultados de ADN, una fotografía que encontré en los archivos de mi padre de un hombre que no reconocía sosteniendo a un bebé que claramente era yo, y una serie de mensajes de texto entre Renata y una asistente legal del despacho de la familia que una prima me había reenviado sin entender del todo lo que significaban. Patricia lo revisó todo sin expresión. Luego dijo: tu hermana ha estado en contacto con el abogado del testamento al menos 6 veces en los últimos 8 meses. Eso no es duelo. Eso es maniobra. La llamada del abogado del testamento, Gerald Mars, llegó 4 días después. Su tono era formal de una manera en la que los abogados de herencias rara vez se molestan en serlo, a menos que algo importante los obligue a tener cuidado. Dijo que mi padre había dejado instrucciones específicas respecto al momento y las condiciones de la lectura del testamento, y que esas condiciones ahora se habían cumplido. Sugirió que llevara representación legal. Yo llevé a Patricia. La mañana de la lectura estaba nublada, ese tipo de cielo de febrero que no ofrece nada. La oficina de Mars estaba en un edificio del centro con ese tipo de interior diseñado para comunicar que todo lo que sucede ahí es permanente. Madera oscura, techos altos, el tipo de silencio que no es paz, sino presión. Dora llegó con aspecto de no haber dormido en una semana. Se sentó en el extremo de la mesa de conferencias y no me miró cuando entré. Renata llegó después. Tacones sobre mármol. Un blazer gris carbón a la medida. Un abogado propio, un hombre cuyo anuncio yo había visto en la carretera. Al parecer manejaba litigios de herencias de forma agresiva. Renata me miró al sentarse, y su expresión decía que ya había calculado el resultado. Mars leyó el testamento sin preámbulo. Warren Caldwell deja el 65% de su patrimonio, incluyendo la propiedad de Raleigh, cuentas de inversión y activos retenidos, a su hija. La sala absorbió esto durante un segundo completo antes de que Renata se pusiera de pie. Empezó a hablar sobre los resultados de ADN. Usó la palabra ilegítima. Su abogado le puso una mano en el brazo, pero ella se la quitó de encima. Mars esperó. Luego continuó leyendo. Mi padre había sabido desde que yo tenía 3 años que no era su hija biológica. Había elegido seguir siendo mi padre. Había elegido dejarme su herencia porque, en sus palabras, yo había demostrado a lo largo de mi vida los valores que él más quería perpetuar. Lo dijo en 2 párrafos que fueron lo más directo que alguna vez le había escuchado decir. También había contratado, en el último año de su vida, a un investigador. El investigador había documentado las comunicaciones de Renata con 2 abogados de herencias. Había documentado una serie de transferencias financieras, un poco más de $40,000,
movidas de una cuenta conjunta que Warren compartía con Dora a una cuenta a nombre de Renata durante su hospitalización final. El investigador había documentado la compra de un kit de prueba de ADN, enviado a la dirección de Renata, ordenado 11 días antes de mi cumpleaños. El abogado de Renata se quedó completamente inmóvil. Mars colocó una carta escrita a mano por mi padre y la leyó en voz alta. Warren le escribía directamente a Renata, no con crueldad, pero sin suavidad. Le dijo que había visto lo que estaba haciendo. Le dijo que había esperado que se detuviera. Le dijo que las consecuencias estaban construidas por sus propias decisiones, no por las suyas. El abogado de Renata se inclinó hacia ella y le dijo algo que no pude escuchar. Fuera lo que fuera, ella no lo escuchó. Pronunció la palabra fraude 2 veces. Patricia se puso de pie y explicó, en el mismo tono tranquilo que usaba para todo, que el testamento contenía una cláusula de impugnación que convertiría cualquier transferencia financiera pendiente en deuda personal a favor del patrimonio en caso de disputa, aproximadamente $240,000. Renata dejó de hablar. Dora, al final de la mesa, no había dicho una sola palabra. Cuando la miré, estaba mirando sus manos. El abogado de Renata se retiró del caso al día siguiente. Su impugnación fue presentada y desestimada en una semana. La cláusula de no impugnación se mantuvo. Los $40,000 fueron reclasificados como deuda del patrimonio. Se estableció un calendario de pago, y por primera vez en su vida, no había nadie por encima de ella absorbiendo las consecuencias. Dora vino a verme un mes después. Me dijo lo que nunca me había dicho, el nombre de mi padre biológico. Las circunstancias. Dijo que siempre me había amado. Creo que lo decía en serio. También creo que el amor sin honestidad es una habitación sin puerta. Puedes describirla desde afuera, pero nunca puedes entrar. Le dije que necesitaba distancia, no reparación. No todavía. Tal vez nunca. Manejé la herencia de forma remota con la ayuda de Patricia. No regresé a Raleigh. Encontré un lugar más pequeño fuera de Asheville, una casa tranquila con una vista larga y sin historia que no hubiera elegido. Guardé la carta de Warren en el cajón de mi escritorio, no como herida ni como trofeo, sino como prueba de que alguien había visto con claridad y lo había registrado con honestidad. Algunas familias se cierran alrededor de ti como una mano. Otras se cierran como un puño, y pasas años confundiendo la presión con amor. ¿Alguna vez has heredado algo que no sabías que te debían? No dinero, sino claridad, y has tenido que decidir si el costo de recibirla valía lo que le costaba a todos los demás.